Muy bien, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ametorio Flores y continuamos con la exposición de los síndromes neuronales. Nos quedamos en el tema 6, bueno, el subtema 6, que serían los síndromes medulares. Y bueno, a modo de recordatorio, aquí tenemos dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos una vista lateral de la cola de caballo y el cono medular. Y pues recordamos que la cola de caballo inicia a partir de L1 y esta es la porción terminal de la médula espinal. Del lado derecho tenemos una imagen que eh, tiene la relación entre vértebras, segmentos medulares y raíces nerviosas. Esto más que nada pues a modo de recordatorio, si gustan pausar el video para ver las imágenes. Muy bien, aquí tenemos una sección transversal de la médula espinal con sus vías y tractos ascendentes y descendentes, pero como les comento, lo que a nosotros nos compete aquí son los síndromes medulares, por lo que pues no abarcaremos todo lo que son estas vías y tractos. Bueno, ahora sí lo que nos compete, los síndromes medulares. Como pueden observar, son varios síndromes. Está el síndrome de la lesión medular aguda, de la lesión medular crónica, transección completa. Son bastantes síndromes medulares, pero no abarcaremos cada uno de ellos, pero sí les voy a mencionar que pues estos síndromes medulares pueden ser de, pueden tener distintas gravedades y esta gravedad suele llamarse como integridad y se va a dividir de las siguientes maneras, que es completa e incompleta. En la integridad completa, si toda la sensación, o sea, si toda la función sensorial y la capacidad para controlar el movimiento, es decir, la función motora, se pierden por debajo de la lesión de la médula espinal, pues esta lesión va a ser denominada completa. En cambio, si es incompleta, va a haber cierta actividad motora o sensorial debajo de la zona afectada. Es por eso que se denomina incompleta. Y bueno, de aquí deriva lo que sería la tetraplegia y la paraplegia y algunos síntomas, más que nada clínicos, de estos síndromes medulares se pueden presentar como pérdida de movimiento, pérdida o alteración de la sensibilidad. Esto incluye pues la alteración a la capacidad de sentir calor, frío y tacto. También se puede observar una pérdida de control de los intestinos o de la vejiga, actividades de reflejos exagerados o espasmos. También pueden existir cambios en la función sexual, sensibilidad sexual y fertilidad. Eh, También puede haber dificultad para respirar, toser o eliminar secreciones de los pulmones, entre otros síntomas. Bueno, las principales etiologías de estos síndromes medulares pueden ser por anomalías congénitas como el disrafismo medular, puede ser por lesiones vasculares como malformaciones arteriovenosas, alguna fístula dural arteriovenosa, infartos medulares, hemorragias, etc. También puede ser por traumatismos, por tumores, eh, también por etiologías degenerativas, inflamatorias. Y bueno, ahora tenemos lo que vendría siendo el síndrome cordonal posterior. Este es ocasionado por lesión de los cordones posteriores de la médula espinal y los signos que va a dar este síndrome son frecuentemente pérdida de la sensibilidad profunda con hipo o apalestesia. La apalestesia sería la pérdida de la sensibilidad a las vibraciones. También puede presentarse abatiestesia, que es la pérdida de la sensibilidad a la posición de nuestros segmentos corporales, es decir, si nosotros, por ejemplo, flexionamos una pierna, va a haber, en este tipo de síndrome, va a haber una menor capacidad para discernir en qué posición está nuestra pierna, si está flexionada, por ejemplo. Y también puede presentarse avarestesia, que vendría siendo la pérdida de la sensibilidad a la presión. Y bueno, también tenemos otros signos, como lo serían la pérdida de la sensibilidad dolorosa visceral, que puede presentarse en testículos, pezones o tendón de Aquiles, por ejemplo. También vamos a observar pérdida de la sensibilidad epicrítica, la cual nos permite una buena discriminación de la calidad o el tipo de estímulo que se nos aplica
en, en una determinada localización del cuerpo. Bueno, que nosotros vamos a aplicar al paciente en nuestro caso, en alguna localización anatómica del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un estímulo en el pectoral, el paciente con una pérdida de la sensibilidad epicrítica no podrá discernir de qué tipo es este estímulo o qué tan fuerte es este estímulo, o incluso a veces no podrá discernir dónde fue la localización del estímulo. Y bueno, también puede presentarse ataxia con signo de Romberg con ojos cerrados. Este signo es muy característico, ya que en este le pediremos al paciente que cierre sus ojos y estando de pie se mantenga de pie. Un paciente con un signo de Romberg positivo tenderá a caerse si cierra los ojos y aún así está de pie, lo cual pues nos puede indicar un posible síndrome cordonal posterior. Y bueno, aquí un ejemplo, tenemos una lesión radiculomedular debido a un neurofibroma en C4. Eh, y bueno, este neurofibroma es un tumor benigno que va a presentarse en los nervios o cerca de ellos. Por ejemplo, si está en un estadio inicial, el paciente cursará pues con hiperestesia y parestesias en este, en este grupo muscular aquí señalado, cerca del hombro, hipoestesia termoalgésica en, en muslo, una disculpa. Eh, la hipoestesia termoalgésica se refiere a pérdida de la sensibilidad al aplicar un estímulo, eh, de la sensibilidad dolorosa al aplicar un estímulo de calor o de frío. Van a haber reflejos osteotendinosos vivos aún conservados y signo de Babinski positivo. Cuando está en estadio intermedio, este tumor, este neurofibroma, igual se va a presentar, bueno, en este caso se presentaría hipoestesia y parestesias en vez de hiperestesia en, en, este, en localización de hombro, hipoestesia en miembros inferiores, y ahora sí sería hipoestesia en generalizada, no solamente termoalgésica, así como hiperestesia y parestesia en pierna y signo de Babinski positivo. Y cuando ya está en un estadio avanzado, este neurofibroma, pues ya se va a presentar anestesia en hombro y va a alcanzar un límite sensitivo hasta aquí. A partir de aquí habrá hipoestesia, hiperreflexia y parestesia espástica marcada en miembros inferiores. La parestesia espástica se refiere a pérdida de la fuerza muscular, pues en este caso sería en miembro inferior, y espástica pues se refiere a que van a estar rígidos estos músculos aunque se encuentren con una menor fuerza, y pues Babinski positivo. Bueno, ya pasando a los síndromes sensitivos, tenemos el síndrome de Wallenberg. ¿Ok? El síndrome de Wallenberg pues es el accidente cerebrovascular isquémico más común de la circulación posterior, eh, causado por una obstrucción aterotrombótica en lo que vendría siendo la arteria vertebral o la arteria cerebelosa posterior inferior, como podemos observar en el diagrama. Y pues esta oclusión origina una isquemia en la porción lateral del bulbo que va a representar una triada muy característica de este síndrome, del síndrome de Horner, que se presentaría como ataxia del mismo lado de la lesión y algunas alteraciones sensitivas. Bueno, ahora pasando con el síndrome de hipertensión endocraniana, tenemos el cráneo y el contenido que idealmente va a tener con sus respectivos proporciones, como lo es el encéfalo, el cerebro, que corresponde a 1.4 kilogramos, el líquido cefalorraquídeo, que corresponde a 150 mililitros, y sangre, que corresponde a 75 mililitros. Estas son las proporciones ideales que van a existir para que dentro del cráneo no exista alguna patología o alguna complicación. Sin embargo, estos contenidos se van a ver afectados en el síndrome de hipertensión endocraniana.
como lo veremos más adelante. Y bueno, aquí tenemos las presiones normales y patológicas del LCR, del líquido cefalorraquídeo, y las podemos medir en centímetros de agua, ya sea en la punción lumbar o en la punción cisternal. Sin embargo, la punción cisternal, por el área anatómica en la que se realiza, es más peligrosa que la punción lumbar, por lo que tomaremos en cuenta solamente las presiones de la punción lumbar, en las cuales pues el LCR normal en decúbito lateral tendría una presión de 7 a 17 centímetros de agua. En posición de sentado, de 8 a 25. Se considera hipertensión a presiones mayores de 25 centímetros de agua, e hipotensión a presiones de menores de 4. ¿Okay? Entonces, pues tenemos ya aquí la semiología y la etiología del síndrome de hipertensión endocraniana, o también abreviado como SHE. Y la semiología cursará con cefalea, vómitos, edema de papila y tríada de Cushing, que tendría lo que es la bradicardia, la hipertensión arterial y la respiración irregular. En cuanto a la etiología, pues puede ser debido a lesiones expansivas de crecimiento rápido, como lo es los tumores, los abscesos, los granulomas, los quistes o hemorragias del encéfalo y los aneurismas cerebrales. También pueden haber afecciones con obstrucción del flujo del LCR, como en el caso de la hidrocefalia, la meningitis o fractura de cráneo, o en enfermedades con congestión venosa cerebral, como por ejemplo en meningitis, en meningoencefalitis, en el edema cerebral, en la encefalopatía hipertensiva o en trombosis venosas. Y bueno, algunas hernias cerebrales frecuentes pueden ocasionar también un aumento de presión endocraniana. Podría ser de este lado, en el punto 1, una hernia subfalcial o del cíngulo. En el punto 2, una hernia del uncus temporal o de la circunvolución hipocámpica. En los puntos 3, a cada lado se podría presentar, ya sea de uno o del otro, una hernia transforaminal o amigdalina, y en el punto 4, pues una hernia transtentorial o central. Y bueno, ahora hablaremos del síndrome meningoencefalítico. Este síndrome implica un trastorno irritativo de las leptomeninges y de las porciones de tejido nervioso que están a un lado a ellas. Este síndrome pues va a cursar con un síndrome de hipertensión endocraniana de intensidad variable. En cuanto a la hipertensión, va a ser de intensidad variable. Algunas alteraciones del LCR y manifestaciones pues ya que dependen de la irritación de las estructuras que se irriten, vaya, en el sistema nervioso, o de la compresión de estas mismas por la presencia de exudados. Algunas manifestaciones clínicas de este síndrome pues es la triada clásica de la meningitis aguda, que va a cursar con fiebre, rigidez de nuca y deterioro sensorial, y algunos otros signos y síntomas, como podría ser la cefalea, contracturas musculares, rigidez del raquis, contractura de músculos de miembros inferiores, contractura de músculos de la pared abdominal y contractura de músculos de la cara. Aquí tenemos dos signos de irritación meningea, que sería el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. En el signo de Kernig, como lo podemos observar en esta imagen, el paciente tendrá dificultad para extender totalmente su rodilla, su pierna, si flexionamos su cadera. Es decir, si levantamos el miembro inferior desde el muslo, el paciente tendrá dificultad para estirar completamente la rodilla hacia arriba, y este pues es un signo de Kernig positivo. En cambio, el signo de Brudzinski, nosotros levantaremos la cabeza del paciente, o sea, flexión de su cuello, vamos a flexionar el cuello del paciente, y esto va a ocasionar una flexión de las rodillas. Esto pues es un signo de Brudzinski positivo e indica un cuello rígido, lo cual pues rigidez de la nuca es uno de los signos de la triada clásica de la meningitis aguda. Algunas otras manifestaciones clínicas, pero no menos importantes, pues también pueden haber vómitos de tipo cerebral, que son conocidos pues por ser a chorro y a distancia.
convulsiones focales o generalizadas, hiperestesia cutánea o muscular, o si existe un compromiso del encéfalo, van a haber alteraciones psíquicas como lo podría ser la somnolencia, el cambio de carácter o delirio, y algunos otras manifestaciones como lo podría ser las monoplegias o hemiplegias transitorias o definitivas, las disfasias, los compromisos de los pares craneales, coma, o signos oculares como podría ser la oftalmoplegia, estrabismo, diplopía o trastornos cardiorrespiratorios. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos muestra las alteraciones del LCR en las meningitis frecuentes. No voy a detenerme a mencionarles cada una de estas alteraciones porque ya entraríamos a algo más de especialidad. Sin embargo, pues sí me interesa que conozcan que existen alteraciones pues en su aspecto, en las proteínas, en la glucosa, en los cloruros, en el número de células por milímetro cúbico y en el tipo de células que vamos a encontrar. Y esto pues ya eh, dependiendo de si está normal, de si hay una meningitis supurada, una meningitis viral o una meningitis tuberculosa. Entonces si gustan pausar el video para leer cada uno de ellos. Bueno, ahora pues ya entramos con afasias y aquí podemos observar dos diagramas. El de la izquierda representa las áreas anatómicas del lenguaje. Tenemos el área de la cara, el fascículo arcuato, el área de Wernicke, el gyrus angular, la cisura de Silvio y el área de Broca. Y pues aquí del lado derecho van a ser los sitios de lesión que producen los distintos tipos de afasias, ya sea si es una afasia global, de Broca, de conducción, de Wernicke, anómica o transcortical. Y pues esto lo veremos más a fondo en las siguientes 2 o 3 diapositivas. Y bueno, aquí tenemos las afasias, un cuadro que nos muestra las afasias con repetición alterada. Aquí nos vamos a encontrar lo que es la fascia de Broca, la fascia de Wernicke, la fascia de conducción y la fascia global. Pues esta flecha significa reducida, ¿ok? Para que entendamos lo que vendría siendo el cuadro. El lenguaje espontáneo en la fascia de Broca, por ejemplo, no va a ser fluente. Las parafasias van a ser mínimas, es decir, una parafasia es cuando el paciente trata de expresar una idea, pero utiliza palabras con sonidos similares, pero con un contexto diferente, es decir, va a tratar de expresar una idea utilizando palabras que a él le suenen igual a la idea que quiere expresar, sin embargo esas palabras no van a estar en contexto para nada. Eh, compresión normal, repetición disminuida, lectura disminuida, escritura disminuida, denominación disminuida y pues algunos déficits que lo acompañan. Podría ser hemiparesia derecha o apraxia izquierda y la localización de la lesión va a ser en el área de Broca. En cambio, en la fase de Wernicke, el lenguaje espontáneo va a ser fluente. Sí van a haber parafasias, se van a encontrar presentes. Una compresión disminuida, una repetición, todo en cuanto a lo que sería la repetición, la lectura, la escritura y la denominación, todo aquí va a estar disminuida en lo que son las afasias con repetición alterada. Y bueno, en la fase de Wernicke, los déficits que lo acompañan generalmente son ninguno. Y bueno, como su nombre lo indica, la localización de la lesión va a ser en el área de Wernicke. En cuanto a la fase de conducción, el lenguaje espontáneo va a ser fluente. Van a haber parafasias. La compresión va a ser normal, todo disminuido en cuanto a esto. Usualmente no se acompaña de ningún déficit y la localización de la lesión va a ser en el fascículo arcuato. En cuanto a la fascia global, el lenguaje espontáneo, igual que en la fascia de Broca, no va a ser fluente, no se presentan parafasias, compresión disminuida, repetición, lectura, escritura y denominación disminuidas. El déficit que lo acompaña generalmente es la hemiplegia derecha y en la localización de la lesión va a ser un infarto extenso del hemisferio dominante. En cuanto a las afasias con la repetición conservada, pues nos encontramos con tipo de afasia transcortical motora, sensorial mixta y la afasia anómica. El lenguaje espontáneo, por ejemplo, en la transcortical motora no va a ser fluente,
pueden haber parafasias, buena comprensión, repetición conservada, buena comprensión de la lectura, escritura disminuida, sin embargo, y denominación disminuida. Los déficits que lo acompañan puede ser paresia transitoria y la localización de la lesión va a ser alrededor del área de Broca. En cuanto a la afasia transcortical sensorial, el lenguaje espontáneo va a ser fluente, las parafasias, van a haber parafasias, compresión disminuida, repetición conservada, lectura no va a estar presente, escritura disminuida, denominación disminuida, paresia transitoria, al igual que en la transcortical motora puede estar presente este déficit. La localización de la lesión, aquí va a ser alrededor del área de Wernicke. En cuanto a la transcortical mixta, el lenguaje espontáneo no va a ser fluente, pueden haber parafasias, comprensión disminuida, la repetición va a estar conservada, la lectura va a estar disminuida, la escritura igual, asimismo como la denominación. No está acompañada de ningún déficit y la localización de la lesión va a ser alrededor de las áreas de Broca, de Wernicke. Y en cuanto a la afasia anómica, el lenguaje espontáneo va a ser fluente, no se presentarán parafasias, comprensión normal, comprensión normal, repetición normal, lectura, creo que aquí pues se desplazó, pero no va a estar presente, escritura disminuida, denominación disminuida, no van a haber déficits que lo acompañan, y la localización de la lesión puede ser en el pliegue curvo, o lesiones difusas en el hemisferio dominante y a veces en el no dominante. Y bueno, ahora pasamos a síndromes vasculares cerebrales. Estos se van a dividir en dos, ya sea el isquémico o el hemorrágico, siendo el isquémico el 80% de los casos, que pues es obviamente el más común. Y pues el isquémico se dividirá a su vez en global y focal. En el focal nos encontramos con el cerebral y con el transitorio, es decir, el transitorio, pues el accidente isquémico transitorio va a ser de unos cuantos minutos a una hora en general, y el pronóstico de este es bueno, ya que no hay una isquemia por un tiempo prolongado. Y bueno, esto puede ser por causas aterotrombóticas, cardioembólico, puede ser lacunar o puede ser indeterminado. En cuanto al accidente cerebrovascular hemorrágico, se divide en hemorragia cerebral y en hemorragia subaracnoidea. La hemorragia cerebral a su vez se divide en parenquimatosa y en ventricular, y la parenquimatosa puede ser lobular, profunda, troncocefálica o cerebelosa. Y bueno, en cuanto a la terminología de los accidentes isquémicos, pues tenemos el accidente cerebrovascular, ACV, ictus o stroke, como se le dice en inglés. Pues van a haber un conjunto de manifestaciones clínicas, radiológicas y patológicas que se producen por una inadecuada perfusión sanguínea al cerebro. También pues tenemos el accidente isquémico transitorio, como les comento. Estas manifestaciones clínicas van a durar habitualmente menos de la hora y evolucionan con una recuperación clínica completa, es decir, tienen un buen pronóstico. Y en cuanto a los accidentes cerebrovasculares constituidos, van a haber secuelas permanentes, pues ya depende de la severidad después del episodio agudo. Y bueno, ahora pasamos con los síndromes miopáticos. Sus causas se pueden diferenciar o clasificar en hereditarias y adquiridas. Las hereditarias pueden ser por distrofia muscular, por miotonías, canalopatías, miopatías congénitas, metabólicas o mitocondriales. Y en las adquiridas van a ser miopatías inflamatorias, por miopatía endocrina, miopatía asociada con enfermedades sistémicas o inducida por fármacos o alguna miopatía tóxica. Y bueno, los signos y síntomas que cursarán en pacientes con una miopatía. Los negativos son debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio y atrofia muscular, y los positivos son las mialgias, los calambres, las contracturas, la miotonía,
la mioglobinuria, es decir, la excreción de mioglobina en la orina debido a una destrucción del músculo, e hipertrofia o pseudohipertrofia. Y bueno, algunas sospechas etiológicas dependiendo de los grupos musculares que estén afectados. Por ejemplo, en grupos musculares oculares, las patologías serían la distrofia oculofaringea, miopatías mitocondriales, miastenia grave o distrofia miotónica tipo 1. Esta se va a presentar en grupos musculares tanto oculares como faciales como distales. Y bueno, ya pasando a los faciales, eh, pueden ser por patologías de distrofia facioscapulohumeral o FEH para abreviarse, miastenia grave y distrofia miotónica tipo 1. Ahora en grupos musculares de tipo cinturas, pues serían patologías como distrofias musculares de las cinturas o distrofia miotónica, pero en este caso el tipo 2. Y en grupos musculares distales sería por distrofia miotónica tipo 1 o por miopatías distales. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones asociadas a las enfermedades musculares, pues tenemos manifestaciones de tipo mialgias o de rigidez o miotonía. No las voy a mencionar todas, pero si gustan, pues pueden pausar el video y leer cada una de ellas. Y bueno, aquí tenemos signos y síntomas de acuerdo a los grupos musculares. Eh, ya aquí tenemos la localización de los grupos musculares y los signos y síntomas que van a presentar. Por ejemplo, en los grupos musculares de la cara pueden haber sonrisa horizontal y dificultad para silbar. En grupos musculares oculares puede haber visión doble, ptosis, movimientos oculares no coordinados. Eh, grupos musculares vulvares puede haber voz nasal, llanto débil, succión débil, regurgitación de líquidos, dificultad para tragar y tos durante las comidas. En el cuello, en los músculos del cuello, puede haber un pobre control de la cabeza. En los músculos del tronco puede presentarse escoliosis, lordosis lumbar, abdomen protuberante y dificultad para levantarse de la silla. En la cintura escapular, en los músculos de la cintura escapular, eh, se puede presentar dificultad para tomar objetos sobre la cabeza o escápula alada, también puede presentarse. En los músculos de antebrazo y mano puede haber dificultad para realizar el nudo de la corbata, abrir botellas y cerraduras. La muñeca y los dedos pueden estar caídos. Puede haber dificultad para soltarse luego de un apretón de manos. Esto es más como con ejemplos del día a día. En músculos de la cintura pélvica puede haber dificultad para subir escaleras, para levantarse desde una silla que esté más baja que, por ejemplo, el nivel de las sillas normales. Caminar y correr, puede haber dificultad para caminar y correr. Puede presentarse marcha de pato o signo de Gowers. En músculos de la pierna y pie, pues el paciente puede tropezarse con escalones o alfombras, puede haber pie caído, dificultad para caminar en puntillas o sobre los talones. Y en músculos respiratorios, pues va a haber utilización de los músculos accesorios para respirar y pues esto puede ocasionar también disnea. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos muestra la escala para valorar la fuerza muscular. Tenemos 5 grados, bueno, 6 grados distintos si contamos el 0, empezando con el grado número 5, que pues es la fuerza muscular normal cuando nosotros aplicamos resistencia completa. En el grado 4 la fuerza muscular va a estar reducida, pero sí se puede realizar la contracción muscular eh, cuando nosotros aplicamos resistencia. Ya en el grado 3 la fuerza muscular va a estar reducida, tanto que el movimiento articular solo puede realizarse contra la gravedad sin que nosotros le apliquemos la resistencia. Por ejemplo, en la articulación del codo, esta puede moverse desde la extensión completa hasta la flexión completa, comenzando con el brazo suspendido al lado del cuerpo. Sin embargo, en el grado 2, el movimiento activo no puede vencer la fuerza de la gravedad y continuando con este ejemplo,
El codo puede flexionarse completamente solamente cuando el brazo es mantenido en un plano horizontal, es decir, que no está oponiéndose a la gravedad a que se realice este movimiento. Ya en el grado 1 va a haber un esbozo de contracción muscular, es decir, no se va a alcanzar del todo la contracción muscular. Y en el grado 2, en el grado 0, perdón, va a haber una ausencia total de la contracción muscular. Y bueno, ahora pasamos por último con el síndrome encefálico, y este se define como un proceso inflamatorio del sistema nervioso central que asocia evidencia clínica de una disfunción neurológica, es decir, va a estar van a estar comprometidos algunas funciones eh, del cerebro, como pueden ser alteración del nivel de conciencia, convulsiones, puede haber estatus epiléptico, alteraciones de la personalidad, alteración sensorial o motora, hemiparesia o parestesia. Generalmente se asocia a demencia, sin embargo, no es un sinónimo como tal, sino más bien el síndrome encefálico puede ocasionar signos y síntomas de lo que vendría siendo pues la demencia. También cabe señalar que este tipo de síndrome usualmente es debido a una infección y más comúnmente una infección viral. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido cada uno de estos síndromes. Y si no, si tienen alguna duda, siempre pueden escribirme a mi correo o a mi Facebook. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan un excelente día.